El título del mensaje es Vaciados y listos para ser llenados. ¿Cuántos quieren ser llenados? Amén. Por el Señor. ¿Cuántos quieren ser llenados de verdad? Amén. A ver, levanten la mano ahora sí, levanten la mano los que quieren ser llenados. Amén. Bien, los que quieren ser llenados primero tienen que ser vaciados. Amén. Vean, yo tengo una prueba acá, quiero mostrarles a través de un ejemplo retórico una cosa. ¿Cómo está esta copa? Llena. ¿Yo la puedo llenar? No, ya está llena. ¿Qué tengo que hacer para llenarla? ¿Ahora la puedo llenar? Puedo llegar a ser un desastre acá. ¿Entró la misma cantidad de agua? Yo les pregunto, si ustedes, como cada uno de nosotros, queremos ser llenados por el Señor, pero ya estamos llenos de nosotros mismos, ¿Dios puede llenarnos? ¿Qué tiene que suceder? Elegí una chiquita para no ahogarme. ¿Ahora se puede llenar? Es imposible que una persona pueda ser llenada por el Señor de todo lo que el Señor tiene para la persona si la persona está llena de sí misma. Amén. Amén. El Espíritu Santo me hizo entender esta semana, orando por las personas, orando por la gente, orando por la iglesia, me hizo entender esto. No puedo llenar a alguien con lo mío si primero no se vacía de lo suyo. El Espíritu Santo quiere llenar a las personas. El Espíritu Santo quiere controlar la vida de las personas. Pero las personas cuando son independientes, cuando quieren vivir independientemente del Señor, el Espíritu Santo no las puede controlar. Pero no porque no puede, porque no tiene poder, sino porque Él nunca va a golpear, va a tirar la puerta. Él siempre golpea la puerta para poder entrar. Cuando una persona tiene que ser salvada, el Señor golpea. Principio bíblico. Para que el Espíritu Santo entre a la vida de una persona, ¿qué tiene que suceder primero? La persona tiene que arrepentirse y reconocer que necesita al Salvador. Entonces, cuando se arrepiente y reconoce que necesita al Salvador, le abre la puerta y el Espíritu Santo entra a la vida de la persona y controla la vida de la persona. Cuando la Biblia dice sed llenos del Espíritu Santo, dice, lo que está diciendo es que la persona voluntariamente tiene que entregarle su vida al control del Espíritu Santo. Por eso hace una comparación por contraste con un borracho. ¿Qué sucede con una persona borracha, con una persona alcohólica? La persona alcohólica es controlada por la bebida, es controlado su pensamiento, es controlado su cuerpo, es controlada su lengua por la bebida. Bueno, de la misma forma, pero por contraste, para que el Espíritu Santo controle la mente, controle el cuerpo, controle la lengua de la persona tiene que entregarse, tiene que dejar voluntariamente que el Espíritu Santo haga el control. Por eso, para someterse al control del Espíritu Santo, la persona debe humillarse a la persona del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo controle. ¿Por qué las personas muchas veces viven descontroladas? Viven descontroladas porque no están bajo el control del Espíritu Santo. Mayormente un verdadero creyente que dice haber creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, no puede vivir descontrolado. Alguien tiene que controlarlo. O lo controla su propio corazón o lo controla el Espíritu Santo. ¿Amén? El mejor ejemplo
que tenemos de despojo de sí mismo es Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Filipenses. Leemos Filipenses, como dijo un hermano nuevito, dijo Filipines. Vamos a leer Filipines. Bien, aquí está Filipenses. Leemos capítulo 2 desde el verso 1 al 11. Y presten mucha atención a lo que el Espíritu Santo va a decir en esta mañana. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si hay alguna exhortación de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por maldad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías. Diga conmigo, considerad. Es decir, tengan en mente. Tened en mente significa esto. El cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación, es decir, por robo, por rapiña, por codicia, ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, que Jesús el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. ¿Por qué les dije considerar? Porque el punto central de estos versículos que hemos leído es tener en mente lo que está antes y lo que está después de este versículo. Lo que está antes nos corresponde a nosotros. Lo que está después es un ejemplo para que nosotros sigamos de lo que está antes. ¿Entendieron o quedaron medio ahí? Lo que está antes de este versículo es lo que nosotros debemos hacer y comparativamente es lo que debemos hacer si lo comparamos con lo que Jesús hizo. Nosotros prácticamente no tendríamos nada que hacer al lado de lo que Jesús hizo. Porque Jesús se humilló a sí mismo, dejó su gloria que tenía al lado del Padre, con el Padre, para hacerse semejante a los hombres. Ustedes observen la magnitud de la humillación, para que siendo en forma de hombre, ir a la cruz para pagar el precio por nuestro pecado. ¿Ven? La humillación, el descenso, para que después de ese tremendo descenso hasta la tierra, fuera exaltado aún con un nombre que es por sobre todo nombre. Si antes el nombre de Jesús, antes de la cruz el nombre de Jesús no se conocía, después de la cruz el nombre de Jesús se hizo conocido. Pero ¿qué fue lo que hizo semejante exaltación? Fue su humillación, como decía nuestra hermana hoy, porque todo el que se humilla será exaltado. ¿Amén? Amén. Él se despojó, si ustedes observan el verso 6 y 7, Él se despojó, se desvistió, se vació de todo atributo divino. Vean ustedes versículos 6 y 7. El cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, es decir, tomó la decisión de dejar los atributos divinos de lado, toda su gloria de lado, para humillarse. Se desvistió de su gloria para humillarse y venir al mundo, a la tierra. Observen. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entiendan esto, cuando Él toma forma de siervo,
Él está tomando forma de obediencia al Padre. Él no está diciendo, él no está queriendo ocupar el mismo lugar del Padre, porque sabe que el Padre en persona jerárquica es mayor que él. No en esencia, no en naturaleza, porque Jesús nunca dejó de ser Dios, sino en persona jerárquica. Entonces lo que les está diciendo es que cuando toma forma de siervo, se hace semejante a los hombres. Escuchen, por favor. En primer lugar, Él no quiso usurpar el lugar de la primera persona del Dios triuno. ¿Qué es Dios triuno? Tres personas, un Dios. ¿Sí? En esencia es un solo Dios. En naturaleza es un solo Dios. Pero son tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas. No es una energía el Espíritu Santo, es una persona. ¿Amén? Amén. Hablamos con una persona. Es decir, ¿cuál es la primera persona del Dios triuno? El Padre. Pero Él no quiso usurpar ese lugar, ocupar ese lugar, sino que hizo todo lo contrario. Cuando el Padre lo envía, Él se somete bajo las órdenes del Padre y viene a la tierra. Pero Él no hizo nunca la usurpación, o quiso usurpar como lo hizo el diablo. ¿Recuerdan ustedes el diablo? En Isaías 14 dice que el diablo quiso poner su trono más alto que el trono de Dios. Él se quiso hacer a sí mismo Dios. Eso es usurpación. Él quiso usurpar el lugar del Padre, y en lugar de ocupar el primer, o entender que el primer lugar era del Padre, Él quiso ocupar el primer lugar, cosa que Jesús no hizo siendo Dios. Amén. Eso es lo que se debe entender. Jesús reconocía a su Padre como mayor que Él en persona jerárquica. Ustedes pueden verlo eso en Juan 14, 28. Mantengan la Biblia abierta ahí, pero vayan a Juan 14, 28. Y es muy bueno esto, si lo pueden remarcar este versículo, porque este versículo hace una demostración de quién es Jesús. Y queda demostrado para aquellos que de alguna forma quieren refutar o quieren quitarle deidad a Jesús. Jesús es Dios, pero Él respetó la primera persona del Dios triuno, su Padre. ¿Qué dice? Juan 14, 28. Oísteis que os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre. Porque el Padre, ¿qué dice? Es mayor que yo. Es mayor que yo. Es mayor el Padre que Jesús en persona jerárquica, pero no en naturaleza ni en esencia. Vean ustedes, vayan conmigo ahí nomás a Juan 17, 5. Y ahora, Dios, y ahora Padre, glorifícame tú junto a mí, junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Desde que Dios es Dios, Jesús ha sido siempre la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona en jerarquía, pero no en esencia, no en naturaleza. Siempre fue el brazo ejecutor de Dios, Jesús. Y Él nunca quiso usurpar el lugar del Padre como lo hizo o como lo quiso hacer el diablo. Por su exaltación, sin embargo, por su exaltación, el diablo perdió su lugar y fue humillado. ¿Amén? Entonces ustedes observan cómo uno, el Hijo de Dios, fue exaltado por su humillación y cómo el diablo fue humillado por su exaltación. ¿Ven cuál es el claro ejemplo de que se humilla será exaltado? Porque siempre, queridos hermanos, el ser humano tendió a exaltarse a sí mismo. Siempre el ser humano tendió a pasar por encima de los demás. Sin embargo, en el reino de los cielos no es así.
el que se humilla en el reino de los cielos será exaltado por el Padre de los cielos. Aleluya. Amén. Ahora quiero mostrarles por lo menos 3 de las pruebas de su despojo para poder entender qué significa esto de que se despojó de sus atributos divinos. Cuando Él desciende a la tierra, mientras tanto busquen por favor en Mateo 24:36. Es el primer libro del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. En algunas Biblias es Nuevo Testamento, pero en realidad es Nuevo Pacto. Mateo 24:36. Mientras tanto les explico. Cuando Él desciende a la tierra, cuando Él se hace semejante a los hombres, Él deja de lado sus atributos divinos y entre esos atributos deja de lado el conocer todas las cosas. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo sigue siendo Dios? Sí, pero cuando Él se hace semejante a los hombres, Él deja ciertos aspectos de sus atributos divinos. ¿Quieren observarlo? Vean ustedes. Mateo 24:36. ¿Qué dice? Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el que dice, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús, en su humanidad, Él decidió que había cosas que no las tenía que saber en ese momento. Eso es hacerse semejante a los hombres. ¿Él podría haber sabido todo? Sí, podría haber sabido todo. Pero en ese momento, en el tiempo en que Él caminó como hombre, se hizo semejante a los hombres, con la debilidad de los hombres, no pecado, con la debilidad de los hombres, pero Él hubo atributos divinos de los cuales se despojó, se desvistió. Que a veces nuestra mente no alcanza a entender semejante magnitud, tan infinitamente magno la tarea, el trabajo que Jesús hizo, que no lo podamos entender, no significa que no haya sido así. Pero atributos, Él dejó atributos divinos, se despojó de sus atributos, se desvistió de sus atributos y se humilló tomando forma de siervo. ¿Amén? Amén. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí. Por ejemplo, Mateo 26:53, un poquito más adelante, dice, es bueno que los remarquen si pueden estos versículos, para refutar a aquellos que niegan la deidad del Señor. O piensan, le dice, o piensas que no puedo invocar a mi Padre y ahora mismo me daría más de 12 legiones de ángeles. Él está siendo apresado. Los discípulos quieren defenderlo y lo miran a Jesús como diciendo, si sos el Hijo de Dios, salvate, si tranquilamente podés salvarte. Entonces Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, le dice, ¿acaso no puedo invocar a mi Padre? ¿Acaso no puedo invocar a mi Padre y mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles? ¿Saben lo que son 12 legiones de ángeles? 72.000 ángeles. Cada legión tenía 6.000 ángeles. Tenía 72.000 ángeles a su favor. Si solamente hubiese dicho, Padre, envíame ángeles. Sin embargo, Él, sabiendo que tenía que ir a la cruz, sabiendo que tenía que pagar el precio por nuestro pecado, por amor a nosotros, no invocó al Padre para que le enviara los ángeles. Eso es despojarse de sus atributos divinos. Podría haber Él mismo, siendo Dios, podría haber dicho, ángeles, vengan a ayudarme, y al instante las 12 legiones de ángeles estaban allí. Sin embargo, tampoco lo hizo. Eso es despojarse de sus atributos divinos. Amén. Amén. Se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo y no tomó control o no hizo de sus atributos divinos las herramientas o las armas para usarlas mientras estaba en su carne. Sí hizo milagros, sí hizo señales, sí dio tremendas enseñanzas, pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba con él. Amén.
3, esta es la tercera prueba que quiero mostrarles acerca de su despojo. Él experimentó la obediencia. ¿Qué dice Hebreos 5.8? Hebreos 5.8. Hebreos 5.8 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué hizo? Experimentó obediencia. ¿Recuerdan ustedes que él siempre decía que las cosas que veía del Padre, esas haría? Y todas las cosas que el Padre le decía, él hacía. Y que cuando él estaba a punto de ir a la cruz, en la noche en que iba a ser entregado, después de la última cena, él va al huerto de Getsemaní y puesto de rodillas allí le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Por experiencia, él aprendió obediencia. Él aprendió a ser obediente porque experimentó lo que era ser obediente al Padre. Por experiencia y por haber puesto de lado, despojado, haberse despojado de sus atributos divinos, él aprendió a obedecer. Él podría haber dicho: no paso por la copa. ¿Alguien le hubiese dicho algo? ¿Alguien le hubiese dicho nada? Nadie le hubiese dicho nada porque era Dios. Si él se hubiese mantenido sobre sí mismo sus atributos divinos, ¿quién le podía decir algo? Nadie. ¿Debería haber pasado por la cruz por nosotros? Sí, a eso vino, a morir en la cruz. Pero él no mantuvo sus atributos divinos, los puso de lado y dijo: Señor, o le dijo al Padre, como el Padre sabía que lo había enviado para que pasara por la cruz, él fue obediente y pasó por la cruz por amor a nosotros. El Padre lo envía, él se entrega, porque nadie tomó su propia vida, él se entregó en las manos de los inicuos. Aunque la Biblia dice que Judas lo entregó, en realidad, detrás de todo eso era el Padre el que estaba entregando a su hijo en manos de inicuos. Y ustedes dicen: ¿por qué? Para que pagara el precio por tu pecado y por el mío. Él se despojó de sus atributos divinos. Él se despojó de su gloria. Su gloria sencillamente estaba encerrada en un cuerpo humano. Estaba cubierta en un cuerpo humano. ¿Recuerdan ustedes el monte de la transfiguración? Allí se revela su gloria. Su gloria traspasa ese cuerpo humano y los discípulos ven su gloria. Los discípulos ven su gloria. Pero su gloria estaba encerrada en ese cuerpo humano. Él nunca hizo alardes de su gloria. Jamás. Entonces nos llama a nosotros a una reflexión. Considerad, si él se vació a sí mismo, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres. Si él se vació de todo orgullo, de toda soberbia, de toda vanagloria, de toda contienda, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, él se vació. ¿Cuánto nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros, queridos hermanos? Por eso ese versículo que leímos es como la médula de este mensaje. Considerad lo que hubo también en Jesús el Mesías. Tengan en mente lo que hubo también en Jesús el Mesías. Cuando entres en contienda, cuando entres en pelea, cuando entres en discusiones, tené en mente lo que Jesús, el Mesías, hizo por vos. Amén. Él se dio por nosotros, se vació de ego, se vació de el yo. El yo, o la palabra yo, en el griego es ego, es ego. Lo que nosotros usamos como ego. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Es una exaltación de mi persona. Es una valorización excesiva de mí mismo. Eso es ego. Entonces las personas que están llenas de ego, están llenas del yo, no pueden ser usadas por el Señor. O pueden ser usadas, pero no aprobadas. Porque Dios puede usar un burro si quiere.
Me está usando a mí, así que puede usar un burro. Dios puede usar una ballena para tragarse un hombre. Porque el hombre estaba lleno del yo, la ballena no. ¿Ven? La ballena no estaba llena de ego. Jonás sí. Entonces la ballena se tuvo que tragar a Jonás para que Jonás largara su ego. Entonces tuvo que exprimirlo y tenerlo 3 días adentro del vientre para que ese hombre largara su ego. Entonces ese hombre fue escupido en la costa del... fue escupido en tierra. Escuchen, Él se humilló para que sea el Padre quien lo exalte. Si ustedes observan desde el verso 9 hasta el verso 11, ustedes van a ver que fue el Padre el que exaltó a Jesús hasta lo sumo. El Padre. Él se humilló para que el Padre lo exaltara. Él nunca se exaltó a sí mismo. Él dijo, Él siempre encomendó su causa a aquel que era justo y que podía juzgar las cosas correctamente y con justicia. Siempre le encomendó su causa al Padre. Él nunca tomó la causa en su mano e hizo justicia por su propia mano. Él siempre le entregó su causa al que podía hacer justicia y al que podía sacarlo adelante en cada una de las dificultades. Él nunca se exaltó a sí mismo. Él esperó el tiempo para que el Padre lo exaltara. Espera tu tiempo y Dios te va a exaltar. Espera tu tiempo y Dios te va a exaltar. A ver, quiero un amén. Espera tu tiempo y Dios te va a exaltar. Amén. Muchas veces nosotros queremos tomar justicia por nuestra propia mano. Nosotros queremos tomar el tiempo y el lugar por nuestra propia mano, por nuestras propias decisiones. Sin embargo, el que sabe esperar el tiempo es Dios el que lo va a exaltar. Amén. Espera tu tiempo y verás lo que Dios va a hacer. Amén. Amén. A ver, quiero mostrarles algunos consejos de Pablo para alcanzar el máximo potencial. Pongan su mano en su pecho, así, como yo, así. Y digan, alcanzaré mi máximo potencial. Alcanzaré mi máximo potencial. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo? ¿Cómo es el asunto? Bueno, vamos a ver qué dice Pablo en estos consejos que nos da. Primer consejo que nos dio, que es el que les mostré, como médula, como enlace entre un antes y un después en estos versículos, que es el versículo 5. Considerad, tener en mente lo que hizo el Mesías. Primer paso, tengamos en mente constantemente lo que hizo el Mesías por nosotros. Él se humilló para que el Padre lo exaltara. Primer paso. Nunca trates de exaltarte porque serás humillado. Siempre que sea necesario humillarte. Y escuchen bien, no confundan humillación con inferioridad. Una cosa es humillarse y otra cosa es sentirse inferior. Porque Jesús no hizo a nadie inferior a nadie. A todos nos hizo iguales. Pero cuando nos dice que nos sometamos unos a otros, nos está diciendo que voluntariamente nos ponemos bajo la cobertura del otro o bajo la autoridad del otro. O tomo al otro como mayor que yo. Eso a mí me mantiene respetando la vida del otro. Amén. Amén. Yo no soy superior a ustedes, ni ustedes son superiores a mí. Somos todos iguales con distintas responsabilidades. Amén. Amén. Si aprendemos eso, ¿saben lo que es considerar? Háganse este cuadro. Considerar es, parate un momento en tu camino. Estás caminando muy rápido. Detenete un momentito en tu camino. Pensá, medita. Y fíjate lo que Jesús hizo. A ver, detenete un ratito en tu camino, detené tu mente, detené tu corazón, aquieta tu espíritu y fíjate lo que Jesús hizo por vos. Y hace lo mismo. Pero tenés que detener la carrera que estás corriendo. Detener. Vas muy rápido y no estás viendo nada.
Esto es más o menos como ir uno en un burro y otro en una Ferrari. ¿Quién es el que ve todo el panorama completo? El que va en el burro. Al otro va en Ferrari. Sí, pero te perdiste todo. Todo. Ese también va gratis. Dos. Vimos un punto. Vamos a ver el 2. Ser de un mismo sentir. Primera de Corintios 13, 11. Esto lo usa varias veces. Ser de un mismo sentir. Pablo lo usa varias veces. Y lo usa en Filipenses 2 veces por lo menos. Ser de un mismo sentir. ¿Saben qué significa? Tener todos una misma mentalidad. Ser de un mismo sentir significa tener todos una misma mentalidad. ¿Qué problema cuando en las iglesias las personas tienen distintas mentalidades? No sienten lo mismo. Cuando en las iglesias un grupo está por un lado, otro grupo está por otro. En las iglesias, en las congregaciones, no deberían existir las facciones, los grupos, no deberían. La congregación debería ser de un solo sentir, de un mismo sentir. Mirar todos hacia el mismo lado. Vamos todos al mismo lado. Seguimos todos la misma visión. Porque Dios ha bajado un diseño y yo quiero entrar en ese diseño. Amén. Vean ustedes. Primera de Corintios 13, 11. Perdón, segunda de Corintios 13, 11. Dice así. Por lo demás, hermanos, regocijaos. Digan conmigo, regocijaos. Regocijaos. ¿Qué significa regocijarse? Alegrarse. Vivan alegres. Vivan con alegría. Que Dios sane sus corazones de toda tristeza, y una vez que Dios ha sanado sus corazones de todo dolor y de toda tristeza, vivan con alegría. Amén. Amor, gozo y paz son 3 aspectos del fruto del espíritu renacido del hombre. Solo que el creyente todavía no ha aprendido a vivir en amor, gozo y paz. 3 cosas de las que debe aprender con las que debe aprender a vivir y a fructificar en su vida. Amor, gozo y paz. Todas las demás cosas se desprenden de ahí. Dice, por lo demás, hermanos, regocijaos. Procurad vuestra perfección, es decir, vuestra madurez, significa esto. Consolaos. Tened todos un distinto sentir. Dice, tened un mismo sentir. Vivid en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Amén. Para que Dios esté con nosotros, para que nosotros podamos experimentar constantemente la presencia de nuestro Dios, tiene que haber regocijo. Tenemos que procurar madurez. Tenemos que consolarnos, es decir, estimularnos unos a otros. Tenemos que vivir en paz. Tenemos que tener un mismo sentir. Y entonces el Dios de paz estará con nosotros. Porque Él es Dios de paz, no de guerra. El problema de la humanidad es que vive una guerra dentro suyo. Y lo que Dios quiere, precisamente para llenar a una persona de paz, es que deponga su guerra. Para que un hombre o una mujer sea lleno de paz, de la paz que viene del cielo, tiene que poner a un costado la violencia que hay dentro suyo. No es fácil decir, bueno, pongo la violencia de un costado, así Dios me llena. Entregale esa violencia que hay dentro tuyo, entregásela a Dios en sus manos, para que Dios ponga paz. Todo ser humano, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De las armas? No, porque las armas las usa alguien violento.
Y Dios es Dios de paz. El mundo busca paz a través de las guerras. Quiere hacer paz con guerra. Pero Dios dice, mi paz os dejo, la paz les doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Qué está diciendo? Dame tu violencia. Dame esa guerra que tenés dentro tuyo. Dámela, entregámela y yo pondré mi paz dentro tuyo. Amén. Un segundo, cierre sus ojos, por favor. El Espíritu Santo quiere en esta misma hora que vos le entregues esa violencia que hay dentro tuyo. Veo corazones llenos de violencia, llenos de amargura, llenos de odio. ¿Pero por qué? Quizás porque te hicieron daño. Quizás porque viviste muchas cosas de pequeño o de pequeña. Quizás has vivido violaciones, has vivido golpes, has vivido violencia verbal. Pero en esta hora el Espíritu Santo te dice, entregame esa violencia, dame tu violencia, dame tus heridas en mis manos, yo las sano y pongo paz en tu corazón. Aleluya, aleluya. Mantengan sus ojos cerrados y hagan una simple oración con Dios allí. Aleluya, 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 aleluya. Una simple oración, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mis heridas, te entrego lo que me hicieron, te lo entrego. Todo lo que produce en mí violencia, yo te lo entrego. Las heridas te las entrego. La furia que hay dentro mío te la entrego en esta hora, porque yo necesito tu paz. Te hago un cambio, Señor. Te entrego mi guerra. Dame tu paz. Te hago un trueque si es necesario. Te entrego mi guerra. Aleluya, aleluya, aleluya. Te entrego mi guerra. Dame tu paz. Quiero vivir una vida agradable a tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una administración maravillosa. No abran sus ojos, por favor. No abran sus ojos. Allí, tengan un momento. Por favor, Esteban, ¿podés pasar? Hay una administración del Espíritu Santo esta mañana. Aleluya. Mantengan sus ojos cerrados allí, hablando con Dios. Y entregale a Dios tu guerra, tus pasiones desordenadas. Entregale a Dios esa violencia que hay dentro tuyo, que ha sido generada por heridas, ha sido generada por palabras graves, por palabras duras, por palabras que hombres han dicho. La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y sé que los hombres muchas veces decimos palabras hirientes, palabras que son como espada, que destruyen a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Señor, nos arrepentimos en esta mañana. Nos arrepentimos de toda palabra ociosa de la cual tendremos que dar cuenta un día. Pero antes de dar cuenta ese día, prefiero hoy arrepentirme y que esas palabras queden borradas para siempre. De mi vocabulario, de mi vida. Borrá, Señor, esas palabras que me dijeron que era un inútil, que no servía para nada, que nunca iba a salir adelante, que era una porquería. Hoy, Señor, yo entrego mi violencia, entrego mi guerra para que vos me llenes de paz. Yo te necesito. Aleluya, yo te necesito. Mientras mantienen sus ojos cerrados, la verdad que el Espíritu Santo hace como Él quiere.
En la misma carta a los Filipenses, allí en el capítulo 4, le llama la atención a dos mujeres. Pablo dice, exhorto a Evodía y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Dos mujeres que habían trabajado mucho, que habían colaborado mucho con Pablo, estaban en guerra, estaban en pleito, quizás en un desacuerdo, y Pablo las está animando para que pongan en práctica la tolerancia. Una de las cosas que a la iglesia le falta es tolerancia. Somos intolerantes los unos con los otros, no toleramos el error del otro, no toleramos la equivocación del otro, no la toleramos. Y Dios todos los días está tolerando nuestras iniquidades, nuestro pecado contra su santidad. Entonces anima a los hermanos, a los dirigentes, por decirlo así, de la iglesia de Filipos, a que animen a Evodía y a Síntique para que tengan el mismo sentir. Dice, ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aleluya. Santo Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Dos mujeres que estaban en pleito y Pablo les estaba exhortando para que tengan un mismo sentir, una misma mentalidad. Significa que había una mentalidad dividida. Bien, levanten su vista. Aleluya. Ven ustedes la administración que el Espíritu Santo está haciendo esta mañana. Así que voy a ir rápido para poder terminar. Humildad y sumisión. Ustedes lo ven en el verso 3. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Los consejos de Pablo son para vaciarse del ego, es decir, vaciarse del yo. Yo puedo, yo lo hago, a mí nadie me toca, a mí nadie me dice nada. Yo y yo. Y entiendan que el yo va y viene, pero nunca hace nada. Ego es la valorización excesiva de uno mismo. A veces creemos que tenemos más valor del que Dios nos da. 5 cosas para terminar. Verso 1. Ustedes van a leer allí. Por tanto, si hay algo para hacer, dice. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si hay alguna exhortación de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable de misericordia, el hombre egoísta, centrado en sí mismo, nunca consuela a nadie, nunca anima a nadie, nunca tiene comunión del Espíritu Santo con alguien. Y los demás tienen que tener entrañable afecto de misericordia, pero la persona egoísta no la tiene. Y siempre está pidiendo Pablo que cada uno de nosotros tengamos estas cosas en nuestras vidas. Verso 2. Pablo hace un pedido, completad mi gozo, dice. ¿Cuándo? Dice, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, es decir, en un solo ánimo, teniendo los mismos sentimientos. Verso 3, les puedo decir esta mañana, nada hagan y mucho hagan. Recuerden esto, nada hagan y mucho hagan. ¿Nada hagan de qué? Dice verso 3, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. Nada hagan por rivalidad ni por vanagloria. Mucho hagan. ¿Cómo? Con humildad, considerándonos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. En el verso 4 les puedo decir esta mañana, no miren
sí miren. Recuerden esto, no miren, sí miren. Verso 4 dice, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Digan conmigo, no miro, sí miro. No miro siempre mi propio ombligo, pero sí miro el ombligo de los demás. No, mentira, eso no lo hago. Pero sí miro los intereses de los demás, por los intereses de los demás. Amén. Me detendré y consideraré. A ver, esta mañana, si estás corriendo muy rápido la carrera de la vida, te vas a detener y vas a considerar. ¿Por qué el Señor nos manda a meditar en su palabra todos los días? Para que dejemos un tiempo de correr. Detenete en la carrera de la vida. Porque cuando llegues al final, habrás querido volver al principio. Amén. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías. Me detendré y consideraré. Y por último, no usurparé. Dios me lo dará. Amén. Amén. No usurparé. Dios me lo dará. Amén. Nunca voy a ocupar un lugar que Dios no me dé. Amén. Nunca voy a usurpar el lugar que no es mío. Amén. Voy a ocupar el lugar que Dios me da. Amén. Amén. Esperar el tiempo para cada cosa. Mi necesidad me prepara para el milagro. Amén. Diga conmigo, mi necesidad me prepara para el milagro. Aleluya. Me vaciaré de mí mismo para ser lleno de todo lo que el Señor tiene para darme. Señor, hay una iglesia, hay una congregación que está deseosa de que vos hagas grandes cosas entre nosotros. Pero te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que nos has dado es tuyo. Señor, si hay algún don, si algún ministerio, si algún talento nosotros tenemos, es porque vos nos lo diste. Y si vos nos lo diste, te lo damos multiplicado. Amén. Ayúdanos a trabajar en lo que vos nos diste, para que cuando tengamos que presentarnos delante tuyo, no aparezcamos con las manos vacías. Amén. Señor, ayúdame para que todo lo que vos me digas que yo tengo que hacer, lo haga. Y para que, como dijiste del profeta Samuel, ninguna de las palabras que le diste cayeron a tierra. Señor, yo quiero entregar todo lo que vos me das. Gracias por la preciosa iglesia que se está levantando en la ciudad de Verón. Amén. Pónganse de